Hay aspectos fundamentales en cualquier nación y componentes que también hacen a una nación, y en este caso son las mujeres. En República Dominicana las mujeres componen la mayoría de la población y por supuesto que hay varios temas que afectan directamente a las mujeres que hemos visto a través de los años y de los que hay que hablar. Es por eso que en el día de hoy tenemos a Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. Con ella conversaremos de todo un poco relacionado con ese ministerio que dirige. Saludos, Mayra, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Indira. Yo siempre estoy muy feliz de poder compartir con usted en este espacio, pero no puedo negar la felicidad que tengo en la mañana de hoy de que esté justamente con Uchi Lora, ¿no? Una persona a la que yo respeto, admiro y quiero mucho, aunque a veces uno no tiene la oportunidad de decírselo personalmente. Muchas gracias, don Uchi, por todo su servicio desde la comunicación al país. Bueno, por todo lo que usted ha dicho, veo que usted es muy generosa. Generoso ha sido usted con este país. Vamos a ver, uno de los temas que más atañe a ese ministerio es la desgracia de la violencia hacia la mujer, que con tanta frecuencia termina en feminicidios. Llevamos un ritmo demasiado intenso en este medio año que ha pasado de feminicidios en el país. Los estudios que se han hecho acerca de este fenómeno han arrojado alguna orientación para saber qué hacer diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Uchi, muchísimas gracias. Mira, Uchi, también hay buenas noticias. Con ese flagelo... Una buena noticia, un cafecito que viene por ahí también. El Café Santo Domingo, esa siempre será una excelente noticia en todos los hogares de la República Dominicana. Mire, Uchi, una noticia con relación al tema de la violencia de género. Lo primero es decir que es un flagelo que, como usted conoce, es multidimensional. Es un flagelo que está asociado a las desigualdades de género, pero también está asociado a las desigualdades sociales, entre ellas la pobreza. El flagelo de la violencia también está muy asociado a la cultura, a esa cultura machista que tenemos en el país, de hombres que piensan que por el hecho de una mujer haber iniciado una relación con ellos, tienen derecho incluso a decidir sobre su vida, cuánto vive esa mujer, dejar de existir porque ella dejó de tener interés en continuar esa relación. Entonces es un fenómeno que no podemos negar que es muy complejo. Pero cuando yo le decía que vamos avanzando y que eso es una buena noticia, lo hago también con el cuidado de saber que cuando estamos hablando, Indira, de estadística, de la pérdida de vida de una mujer, siempre hay que decir que un solo caso, una sola pérdida es demasiada, que una sola pérdida de la vida de una mujer producto de la violencia de género e intrafamiliar debe ser considerado como una especie de fracaso de cualquier sociedad, porque ninguna mujer debería pasar por eso, ninguna familia debería pasar por una situación similar. Sin embargo, Uchi, mire, entre el año 2005 y el año 2019, la cantidad de mujeres que perdían la vida en la República Dominicana producto de la violencia de género era 96 mujeres. Al año. Al año, el promedio, entre el 2005 y el 2019. Y las estadísticas ahora son que entre el 2020 y el 2023, la cantidad de mujeres que perdieron la vida producto de la violencia de género e intrafamiliar son 68. Usted sabe lo que significa bajar indicadores frente a un flagelo tan complejo como lo es la violencia. Y eso también es un claro indicativo de que las políticas que estamos implementando desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde todas las instituciones del sistema de protección a víctimas, como la Procuraduría General de la República, la propia Policía Nacional, donde hemos mejorado significativamente en el cumplimiento de las órdenes de arresto, y otras instituciones del Estado empiezan a dar sus frutos. Yo le digo ese dato, como también quiero decirle que cuando nosotros llegamos al gobierno, el cumplimiento de las órdenes de arresto en el país era de alrededor del 5% a nivel nacional. Eso es una
cuestión hasta difícil de creer cómo. 5% fue la línea base en la que nosotros partimos. Hoy, Uchi, el cumplimiento de las órdenes de arresto en todo el país está en el 86%. Eso también es un cambio muy significativo, pero también el hecho de que ya en este país es historia, el hecho de que a una mujer se le entregue una orden de arresto para que sea ella la que vaya detrás de su agresor, que fueron de las primeras medidas que tomó la procuradora Miriam Germán cuando llega a la Procuraduría a decir no se puede hacer acuerdos en caso de violencia de género, no se le puede entregar a una mujer una orden de arresto para que ella vaya detrás del agresor. Además de todas estas acciones de prevención que hemos estado desarrollando en todo el territorio nacional y que hoy han impactado a alrededor de 3.400.000 personas en jornadas puerta a puerta en los hogares, en los comercios, llevando orientación, sensibilizando y promoviendo los servicios que tiene el sistema de protección a víctimas. Ministra. Entonces, Indira, repito, es un flagelo en el cual hablar de estadística no se puede hacer desde el ámbito frío, porque a ninguna madre que haya perdido la hija, a ninguna abuela que haya enterrado a la nieta se le puede decir como consuelo, miren, estamos bajando, eso no tiene consuelo, pero también desde la política pública tenemos la responsabilidad de ir analizando y valorando cada día lo que está pasando para ver si el trabajo que estamos desarrollando está dando resultados. Y Uchi, esa es una buena noticia, están dando resultados las políticas que estamos implementando. Ministra, sin embargo, una constante que veo incluso en entrevistas a usted y a otras personas que están ligadas con las mujeres, en cierto modo, es que continúa esa preocupación de parte de la población sobre el aspecto de los feminicidios. Usted ha ido a diferentes entrevistas y en todas ese aspecto de los feminicidios es sumamente clave, siempre está presente. Entonces, ¿qué falta? Porque a pesar de que usted menciona todas esas acciones que se han tomado, tanto de parte del Ministerio de la Mujer como de la Procuraduría, la Policía, todavía seguimos en República Dominicana con tasas de feminicidios que son comparadas incluso con países que tienen situaciones muy diferentes a nosotros y mucho más graves que las de República Dominicana. Entonces, ¿por qué todavía se sigue debatiendo y cuestionando y todo el mundo se preocupa, obviamente, sobre que tenemos esos casos presentes de feminicidios, entre otras situaciones que afectan directamente a la mujer? Varios factores, y yo quiero iniciar con el que me parece más importante. Indira, Donucci, hay cada vez menos tolerancia en esta sociedad hacia la violencia. O sea, el nivel de reacción que tenemos de la población, el nivel de reacción que tenemos desde los medios de comunicación cuando ocurre un caso, no pasaba antes. Y a mí me parece que eso es sumamente importante porque hemos insistido desde el día 1 que llegamos al Ministerio de la Mujer que esta sociedad no puede hacerse cómplice de la violencia de género e intrafamiliar con su silencio o con su indiferencia. Entonces, Indira, esto es un factor importantísimo. Otro factor importante, la forma en que se han incrementado las denuncias. Y a mí me han dicho muchas veces, no, es que hay más violencia, porque miren todas las cantidades de denuncias. Y yo le he dicho, miren, lo que está pasando ahora es que por primera vez nosotros tenemos una campaña desde el gobierno dirigida a que la gente denuncie, con una línea de emergencia, que aprovecho siempre para promocionarla, porque esa línea de emergencia, Donucci, salva vida. ¿Cuál es el número? Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, es confidencial, es gratuita y el número es *212. En esa línea de emergencia nosotros tenemos toda una campaña dirigida a que la gente denuncie y para nosotros es un indicador positivo de que la gente denuncie porque todavía sabemos que hay que no se denuncian la totalidad de los casos, pero tenemos que cada vez más, no repito, quedarnos callados, siempre insistimos, si usted conoce de un caso, denúncielo. Pero por ejemplo, a mí me dicen, bueno, en este año la violencia se ha incrementado y yo le digo, miren, entre el 1 de enero y el 22 de julio del año 2023 y el mismo periodo, 1 de enero al 22 de julio del año 2024, para el año pasado teníamos 42 casos. Para este año, a esa fecha, tenemos unos
36 casos. Tenemos una reducción de un 6% en lo que va de año en este momento. Pero en un momento, Indira, hace unas semanas apenas, en el que había toda una situación en el país que todos los medios nos decían, se ha incrementado, ¿qué es lo que pasa? En ese momento todavía era más bajo, era de un 24% menos para el mismo periodo del año pasado. Ahora, la crueldad de los casos también que han ocurrido, esa crueldad también hace también que se produzca esa indignación colectiva y muy preocupante, y hace también que se produzca esa indignación colectiva y ese decir qué es lo que está pasando. No, lo que está pasando, repito, es que y yo insisto mucho en que analicemos las estadísticas para que podamos entender claramente hacia dónde se estamos marchando. Lo que está pasando es que pasar de 96 mujeres que perdían la vida en casi 2 décadas continuamente cada año, este era el número promedio, a bajarlo a 66 en 3 años, ustedes saben que se requiere de un arduo trabajo y de que realmente estamos dando resultados. Y tenemos que tener el propósito de llevarlo a cero. A cero. Hay un aspecto. Por eso decía Uchi, una sola que pierda la vida es demasiado. Hay un aspecto interesante, y es si el Ministerio de la Mujer le da seguimiento en la justicia a los famosos casos de los acuerdos, si todavía eso se hace, si ya esa práctica se dejó. En San Pedro de Macorís, en una oportunidad, mataron con diferencia como de 10 u 11 días. Aníbal González. La abogada Aníbal González la mató, y después, pocos días después, a otra señora, y en ambos casos se trataba de hombres que las habían agredido, pero violencia mayor. Estamos hablando de que ambas habían sido apuñaleadas por sus maridos, y esos estaban presos. Y en San Pedro de Macorís, en la justicia, se hacían unos negocios con eso, y se hacían unos acuerdos en los que con complicidades de jueces, fiscales y abogados, soltaban a los maltratadores y después iban y terminaban lo que habían comenzado. ¿El Ministerio de la Mujer le da seguimiento a eso? ¿Se están haciendo acuerdos todavía o ya no se hacen? No, Uchi. Gracias a Dios y gracias también a la disposición de la procuradora Miriam Germán, ya eso es historia, una triste historia. Yo soy de San Pedro de Macorís, Don Uchi, y fue un caso que yo conocí desde el primer día, desde cuando cuando se conoció de manera pública el nivel de agresión con todas aquellas puñaladas que le dio, que la dejó por muerta, inclusive porque antes de eso ella sufría mucho maltrato, más de 10, mucho maltrato, pero se conoce en ese momento. Y yo quiero decirle sobre ese caso, nosotros compramos un centro para protección a víctimas en el país y lleva el nombre de Aníbal González, porque son de esos nombres que la sociedad no puede olvidar para asegurar que un caso como ese no se repita nunca más. La mató delante de los 2 bebés de ambos. Y cuando él salió de la cárcel, ella se había ido corriendo, pero se enfermó su hijo pequeño y ella vuelve a San Pedro de Macorís a buscar ese bebé. Él tenía la casa vigilada para que le informaran si ella llegaba, y entonces llegó, que cometió el acto, y luego él también se suicidó. Pero ese caso en el que hubo un fallo de la justicia tan penoso, tan doloroso, tan vergonzoso para cualquier estado, no puede volver a ocurrir en la República Dominicana. Y efectivamente hay un seguimiento cotidiano, hay un seguimiento permanente desde el Ministerio de la Mujer en cada uno de los casos que ocurren en el país. Con la familia de Aníbal González tenemos todo un programa de acompañamiento psicológico a esas niñas. Está el acompañamiento también a los huérfanos. Exactamente. Nosotros tenemos un programa de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que han quedado en orfandad producto de un lamentable feminicidio. ¿Cuántos niños y ahí hay? está 3, y ahí está incluida la familia de Aníbal González. Recientemente se pensionó desde el Estado a la abuela para que esos niños puedan cada vez tener una mayor protección. Ese nombre que lleva el centro de Aníbal González procura eso, que esa muchacha joven, abogada,
nunca más alguien tenga que pasar por una situación similar. Yo quiero decirle, Uchi, usted que es un hombre que sigue la historia, un periodista que siempre está muy preocupado porque los hechos históricos se conozcan. Mire, el 25 de noviembre del año 2020, en un acto en el que el gobierno dominicano aprobó el plan estratégico por una vida libre de violencia que hemos estado implementando en estos años. Día de la muerte de las hermanas Mirabal. Día de las muertes de las hermanas Mirabal, que en honor a ella se conmemora. Ese día, que fue la primera conmemoración que tuvimos de esta administración del presidente Luis Abinader, se aprobó en un consejo de gobierno ampliado el plan estratégico por una vida libre de violencia. En ese plan están todas las políticas en materia de prevención, que es muy importante porque uno no quisiera tener que atender casos porque no ocurrieron, en materia de atención, en materia de reparación integral, de sanción y también lo que tiene que ver con el marco normativo y la gobernanza del sistema. En esa gobernanza estamos todas las instituciones que intervienen en la problemática, pero ahí ocurrió un hecho histórico también, y fue que el presidente de la República, en nombre de todas las dominicanas y los dominicanos, le pidió perdón público a esa familia por el fallo que tuvo el Estado. Un fallo que no fue en su gobierno, pero que fue un fallo del Estado a nivel de uno de sus poderes, como en este caso lo fue el Poder Judicial, porque después se pudo comprobar que hasta falsificaron su firma para decir que había habido todo un acuerdo. No, o sea, fue un fallo, fue un acto de delincuencia. De delincuencia que, de las autoridades. Que terminó con una vida valiosa. Sí. Y ella sospechaba, Uchi, que eso podía pasar, porque Aníbal se la pasó pidiendo que quería que la mandaran al servicio exterior, aunque fuera honorífico, para ella poder salir del país con sus hijas e hijos. Ella estuvo en Washington, en nuestra embajada en Washington en ese periodo, y esa muchacha tuvo una participación en términos del trabajo que estuvo haciendo de esa pasantía de manera destacable, y ella pedía que no la permitieran regresar al país porque ella presentía, ella decía, yo presiento lo que va a pasar. Le debemos a esa familia y a todas las familias dominicanas, a todas las que han perdido las hijas, a las abuelas, a las tías, a las hermanas, al padre, al hermano, al hijo también, porque es que este flagelo afecta a toda la sociedad. Pero yo le puedo a usted, mirándole a los ojos, decir el día de hoy que estamos haciendo todos los esfuerzos desde la política pública, no solo para ir avanzando hacia la disminución de la violencia de género e intrafamiliar, que aspiramos a su total erradicación, pero sobre todo que estamos trabajando sin descanso para que nunca más una historia como esa tenga que volver a suceder. Y hemos mejorado tanto en el Ministerio Público como también se ha mejorado en el sistema de justicia. Hay brechas, Uchi, no se lo puedo negar, tengo que ser muy honesta, hay brechas todavía que cerrar, pero lo cierto es que vamos avanzando de manera positiva. En estos días, bueno, hace pocas semanas estaba en la prensa y toda la sociedad muy atenta al debate con relación al Código Penal, y usted, usted como representante del Ministerio de la Mujer y también como representante del Partido Revolucionario Moderno, con algunas otras, fueron de quienes se manifestaron en torno a el rumbo que tomaba ese Código Penal, donde habían varios componentes que afectaban directamente a las mujeres y a las niñas. Entonces quisiera, por favor, ministra, que nos comente en torno a ese punto y que también nos diga qué usted espera de cara a una nueva legislatura y de cara a los cuestionamientos que se le han hecho a su partido de una posición que tenía en el inicio, incluso designada en el programa de gobierno de Luis Abinader, y que ahora varió completamente, al menos en el Congreso. Gracias, Indira. Mira, Indira, la posición de mi partido, del Partido Revolucionario Moderno, que la adoptó en el año 2017, ha sido la de un código penal que sea garantista de derechos. Estoy hablando específicamente en lo que concierne a las mujeres. Pero si usted va a los demás partidos políticos, al Partido de la Liberación Dominicana, si usted va al Partido de la Fuerza del Pueblo o a cualquier partido en este país, tiene estatuido como parte de sus lineamientos los derechos humanos de las mujeres. El Código Penal, que ya lleva más de 2 décadas discutiéndose en el Congreso Nacional, ha tenido
muchas dificultades para poder aprobarse. Y no ha sido solo por la agenda o por los temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, sino con una serie de temas en los que la sociedad dominicana exige un código que sea garantista realmente. La posición del Ministerio de la Mujer en lo que tiene que ver con temas como la violación, la propia tipificación del feminicidio, en temas que tiene que ver con las causales de las que tanto se habla y tanto se ha debatido en estos años, es que se necesita un código penal que sea garante de los derechos humanos de las mujeres. El Congreso tiene el deber de legislar con perspectiva de género, tomando en cuenta las particularidades que tenemos las mujeres. Es un tema que está ahí. Yo recuerdo que en otros momentos también el Código Penal ha sido aprobado sin permitir ninguno de estos temas y los presidentes de turno en ese momento lo han devuelto. Es decir, que ha sido una larga batalla de la sociedad para poder garantizar ese Código Penal que todas y todos merecemos, que todas y todos merecemos. Yo me refiero específicamente a los temas que tienen que ver con las mujeres porque es mi rol, pero hay otros temas también, ministra, en los que la sociedad se ha estado pronunciando respecto a ese código. Exacto. Bueno, hay una situación. Ustedes, las mujeres que son dirigentes políticas, no han podido convencer a sus compañeros. A la mayoría. El Congreso no está en eso, y eso incluye a los legisladores del PRM. De todos los partidos políticos. Pero yo le menciono el partido al que usted pertenece. Sí, mire, Uchi, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Uchi, ¿usted quiere que le hable con toda franqueza? Dígame. Aquí hay legisladores que llegan al Congreso comprometiendo los derechos de las mujeres, diciendo, si votan por mí, esto no va a pasar. Y yo creo que esas cosas no deben seguir pasando. Creo que esta sociedad no merece eso. Creo también que el nivel de debate que se ha producido en temas que afectan tanto a las mujeres como temas, por ejemplo, de violación, sin tomar en cuenta que la sanción tiene que ser proporcional al daño que se haya causado, y te generan entonces otros tipos de debate. Yo he dicho públicamente no, ni lo merecen las mujeres, ni lo merece la sociedad, que sea ese el debate que nos estemos dando en el marco del Código Penal. Ministra. Hay temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres que no son entendidos en su justa dimensión. Hay un enfoque de que esto tiene que ver con otros tipos de valores que son muy válidos para la vida de cada una de las personas y que es bueno que la gente pueda también vivir desde los valores, pero no se puede o no se debe afectar derechos. Y esa es la posición firme, en mi caso como ministra, es la posición también de las mujeres que integramos el Partido Revolucionario Moderno. El propio presidente Luis Abinader, cuando se le aborda de estos temas, tiene una posición, pero no podemos negar que en estos 20 años, más ya 24 años de discusión de ese Código Penal ha sido difícil. Lo que llama la atención muy difícil aquí, ministra, es que si bien el presidente Luis Abinader en su programa de gobierno comentaba sobre las 3 causales, incluso refería que es un indicador de toda la violencia y demás, que parte de la violencia que atraviesan las mujeres, y si bien usted como ministra y otras dirigentes al interno del partido se manifestaron en su momento con relación al Código Penal, lo que llama bastante la atención es ver cómo ese Código Penal, con el mismo aspecto de las causales, con lo de la violación sin penetración y otros artículos que lesionaban directamente a las mujeres, el resto de miembros del partido, quienes se supone que representan la visión del partido en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, permitieron que... Mire, yo... Hay como un divorcio entre una parte y otra. Yo soy una ciudadana, más allá de las funciones que tengo a cargo, muy consciente del rol de un legislador en el ámbito de fiscalización, en el ámbito de representación y en el ámbito también legislativo. Nunca podemos perder de vista que los legisladores representan a su comunidad, representan
al país, porque ellos no legislan solo para su comunidad, pero el Congreso es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Y yo he dicho que es un tema de justicia reconocerle a los presidentes que hemos tenido en las últimas décadas en el país, que por ejemplo en ese tema específico de las causales no ha sido por ello que no se ha instituido en el Código Penal, todo lo contrario. Todo lo contrario, y quiero reconocerlo con toda transparencia, porque no puedo olvidar que en su momento el presidente Leonel Fernández recibió un código aprobado en ambas cámaras y lo devuelve por toda la movilización y manifestación que hubo en el país también por dejar fuera las causales. En la gestión del presidente Danilo Medina pasó en 2 ocasiones. El presidente de la República, Luis Abinader, cada vez que se le aborda sobre este tema, ha sido claro en decir, estamos de acuerdo. Ahora, hay que saber también que un presidente no manda en el Congreso, que el Congreso es independiente, y yo creo que esta sociedad tiene que ser capaz de poder establecer las diferencias en los roles en un país donde hay separación de poderes y exigirle a cada poder que cumpla su rol. En este caso, yo he dicho claramente, ese tema está en la cancha del Congreso y esa batalla, Indira, hay que librarla en el Congreso, porque no hay forma de, con la situación que se tiene en términos de la composición y las posiciones respecto a este tema, que lo resolvamos sin los legisladores, sin las legisladoras. Yo tengo mucha esperanza. Yo creo que hay que tener fe, que hay que tener esperanza en el porvenir. Y yo tengo esperanza en el porvenir con la nueva Cámara que va a entrar, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y sobre todo, insistimos, nosotros no solo trabajamos e impulsamos desde el Ministerio de la Mujer un código penal garantista de derechos, sino que también, don Uchi, nosotros trabajamos con otras normas que el país necesita para seguir ampliando el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Son, Indira, 26 iniciativas legislativas que nosotros hemos identificado en el Ministerio de la Mujer que se requiere para robustecer ese marco. Esas iniciativas tienen que ver con ámbitos como la violencia de género e intrafamiliar. Don Luchi, el presidente mandó una iniciativa legislativa al Congreso en diciembre del 2022 y todavía estamos esperando que el Congreso la conozca, la debata y le dé a este país un marco jurídico para enfrentar a la violencia en correspondencia con ese flagelo. Pero también, Indira, tenemos pendiente discutir en el país una ley de cuidados. Nosotros hemos aprobado como gobierno una política nacional de cuidados para cuidar a las personas adultas mayores, para seguir cuidando a la niñez y en la primera infancia, y también a las personas con una condición de discapacidad en esta primera etapa. Esa política nacional de cuidado se está poniendo en marcha en Azua y en Santo Domingo Este, probando el modelo, pero aspiramos a que los cuidados formen parte del piso de protección social, porque las personas en algún momento necesitan de cuidado y el Estado tiene que intervenir. No podemos dejar esa responsabilidad que siempre históricamente le hemos tenido en las mujeres. Necesitamos una ley para garantizarle a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico los derechos que le confiere el convenio 189 de la OIT. Es decir, que hay toda una serie de normas que están pendientes en el Congreso para ampliar ese marco jurídico. Y yo repito, tengo fe y esperanza que en el próximo Congreso la vamos a estar conociendo y le vamos a estar dando un marco jurídico robusto a las mujeres y a toda la sociedad dominicana. Bueno, y el primer round de ese pleito tienen ustedes que echarlo internamente, con sus legisladores, que realmente no han sido no han estado muy en consonancia con esas preocupaciones y esos principios. Y ojalá en todos los partidos haya una voluntad y hablen con sus legisladores y le digan que eso es una responsabilidad muy grande que tienen con la población femenina, que es la mitad. Algo más de la mitad de la población. La mitad y un chin más. Un chin más, sí. Un poquito más. Bueno, ministra, gracias por aceptar la invitación y venir aquí a hablar de estos temas tan importantes.
Así que gracias. Ministra, que hay algunas personas que dicen antes de irnos que desaparezca el Ministerio de la Mujer o que se fusione con el de la Juventud porque ninguno de los dos da pie con bola, entonces hay que unirlo para crear uno de la familia. 30 segundos. Miren, el país está abocado a un proceso de reforma que el presidente ha anunciado. Una reforma que procuran fortalecer la institucionalidad y mejorar la vida de la gente. Yo creo que tiene que estar clara la población dominicana que ese es el enfoque. En ese proceso de reforma, Indira, lo que planteamos desde el Ministerio de la Mujer es que hay que fortalecer la institucionalidad para la igualdad y la inclusión. Ese es el enfoque que tenemos. Igualmente estamos abocados dentro de esa reforma a una reforma fiscal y también ahí planteamos, es necesario también en esa discusión fiscal que va a incluir recaudaciones, pero también el gasto y sobre todo la calidad del gasto, igual ahí también se necesita mayores presupuestos para las políticas de igualdad y de inclusión. ¿Por qué? Porque el gran déficit que tenemos en materia de desarrollo humano sigue teniendo rostro de mujer. Y si eso es así, hay que asegurar una fuerte institucionalidad para la igualdad. Bien, gracias de nuevo a la ministra. Estamos en el final del programa. Así es. Regresamos en breve con un chin más del día.